¿Logran ver la diapositiva? Sí. Ya. Este era el paciente Gabriel, que ya lo conocemos. Entonces, Gabriel, sabemos que cuando vamos a hacer la discusión de algún caso clínico, necesitamos los síntomas y los signos, porque lo primero que tengo que hacer es hacer el resumen sindrómico. Además de los síntomas y los signos, estoy necesitando los antecedentes que trae el paciente, que es una de las cosas que preguntamos al inicio. Y este paciente es un hombre, por tanto, ya por ahí tiene un factor de riesgo. Recuerden que la mujer está protegida por los estrógenos, sus paredes de los vasos. Este paciente además tiene 65 años, por tanto estoy pensando que la arteriosclerosis también le está afectando, pero además es un diabético y un hipertenso. Este paciente ha venido con un cuadro clínico de 24 horas de evolución. Y yo como médico estoy obligado, cuando me llega un paciente como este, a hacerle la pregunta al paciente si coopera o al familiar desde cuándo comenzó la enfermedad. Porque esta pregunta me permite de entrada ya establecer el diagnóstico diferencial entre un cuadro isquémico y un cuadro hemorrágico. Si ustedes se percataron en el Excel que les di para el estudio comparativo de diagnósticos diferenciales, los cuadros hemorrágicos, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa tienen una forma de instalación aguda, súbita. Sin embargo, los eventos isquémicos, algunos de ellos tienen formas aguda y otra un poco subaguda, lenta y progresiva. Entonces, de entrada, como este paciente tiene 24 horas de evolución de la instalación de su cuadro, ya yo descarto que no debe de ser un evento hemorrágico y me quito esos dos diagnósticos diferenciales. Me quedo con los isquémicos y en los isquémicos yo tengo, en mi cabeza, tengo 4 diagnósticos importantes. O es un ataque isquémico transitorio, o es un infarto aterotrombótico, o es un infarto lacunar, o es un infarto cardioembólico. Pero de esos 4 hay 2 que tienen forma de instalación aguda, súbita, que lo son el ataque transitorio de isquemia y lo es el infarto cardioembólico. Por tanto, descarto estos 2 cuadros también y me van quedando 2 nada más, un lacunar o un aterotrombótico. Y digo, el lacunar no tiene alteración de la conciencia y mi paciente está desorientado en tiempo y lugar. Por tanto, de manera tal que quito el infarto lacunar y me estoy quedando con la posibilidad de un infarto cerebral aterotrombótico. Entonces, imaginen lo importante que es hacer la pregunta de cómo fue la instalación del cuadro, desde cuándo están los síntomas, si fue lento progresivo o si fue de forma súbita. Debilidad del hemicuerpo derecho. Cuando hay debilidad del hemicuerpo derecho o hemiplegia o hemiparesia derecha a predominio braquial, a mí me da información de 2 elementos anatomofuncionales. Me da información de dónde está la lesión en el polígono de Willy y dónde está la lesión en la vía piramidal. Me da esa información. Y ya nosotros hemos dicho que el polígono de Willy, si la lesión está a nivel de la cerebral media, el predominio de la hemiplegia de mi paciente es braquial. Si la lesión está a nivel de la cerebral anterior, el predominio de la hemiplegia de mi paciente es crural. Y si tiene síntomas relacionados con pérdida del equilibrio, con dismetría, con las maniobras estas que estuvieron aprendiendo de la ataxia, dedo, nariz, talón, rodilla, romber. Yo digo, bueno, este paciente puede tener lesión de cerebelo o puede tener lesión del octavo par, del auditivo o del octavo par, de la parte vestibular, disculpen, de la parte vestibular del octavo par, o mi paciente puede tener algún compromiso de los sistemas neurovegetativos que estén comprometiendo el puente. Yo hablo, todo este territorio es el territorio posterior. Por tanto, ahí descarto las alteraciones del territorio posterior que son las menos frecuentes. Por tanto, esta primera parte de hemiparesia derecha a predominio braquial, debilidad del hemicuerpo derecho,
analizo polígono de Willy por una parte y analizo la vía piramidal por la otra. Y ya yo sé que cuando las lesiones son hemiplégicas o hemiparéticas que comprometen tanto brazo como pierna como cara en muchas ocasiones, la lesión no puede estar ni en corteza ni en subcorteza. La lesión tiene que estar un poco más abajo en cápsula interna, que puede extender a corteza y subcorteza, sí puede, pero la lesión fundamental está sentando a nivel de cápsula interna. Cuando las lesiones son corticales puras, mi paciente lo que tiene son monoplegias o monoparesias y en muchas ocasiones convulsiones. Y cuando son lesiones subcorticales, mi paciente lo que tiene son monoplegias o monoparesias sin convulsiones. Las lesiones de tallo cerebral comprometen pares craneales y comprometen centros neurovegetativos. Los pares craneales todos se afectan del mismo lado que está afectado el par craneal. Si yo tengo una lesión del séptimo par, como dice aquí, es porque las fibras del séptimo par de ese lado son las afectadas, con excepción del cuarto par. El cuarto par, cuando sale de su origen real, sus fibras se decusan y van al lado contrario. Por tanto, lo que yo veo cuando examino el cuarto par que tiene que ver con la motilidad extrínseca del ojo, cuando yo lo examino, si lo encuentro en el ojo derecho, el daño es porque está lesionado el cuarto par del lado contrario. Mi paciente también tenía sensación de hormigueo y hemiparesia y hemianestesia de ese lado, del lado derecho. Entonces, cuando yo tengo un paciente con sensación de hormigueo, y eso se llama parestesias en medicina, pero además alteraciones de la sensibilidad porque hay una hemianestesia de ese lado, yo digo, las vías de la sensibilidad están comprometidas también. Y me recuerdo entonces que las vías de la sensibilidad son ascendentes a diferencia de la vía piramidal que es descendente. La vía piramidal nace en sus fibras en la corteza. Las vías sensoriales nacen en sus fibras a nivel periférico. Tengo dos vías de la sensibilidad que me regulan las alteraciones sensoriales. Esas son la vía anterolateral y la vía columna dorsal lemnico-medial. Yo le incito a que las revisen por el Guyton. De forma general les voy a decir. Fisiológicamente, si yo tengo un estímulo, estoy poniendo mi mano agarrando una olla que está puesta en la cocina y no me doy cuenta y no agarro unos agarradores para agarrar esa olla. Estaba caliente. Inmediatamente que yo la toco, la suelto. ¿Por qué la suelto? Porque tengo fibras sensoriales en mis manos, receptores sensoriales que han sentido el calor. Porque la sensibilidad puede ser superficial y profunda. La superficial, táctil, térmica y dolorosa. Y la profunda tiene que ver con peso, con presión, con vibraciones, ¿verdad? Entonces, cuando mis receptores sienten el calor, sueltan. Y ahí se han puesto de manifiesto las dos vías. Una vía sensorial que identificó y una vía motora para yo mover el músculo, el brazo y jalarlo y quitarlo. El receptor lo sintió. Los nervios periféricos, vía aferente, llevan la información hasta el asta posterior de la médula. Asta posterior. Y hacen sinapsis ahí con una primera neurona sensitiva. Neurona sensitiva. De ahí las fibras, tanto en la vía anterolateral como en la vía columna dorsal lemnico-medial, se decusan, entran por la comisura blanca, pasan al otro lado y salen de la médula. Ascienden por el tallo cerebral, discurren por todo el tallo y del tallo van a un órgano muy importante que tiene que ver con la sensibilidad, que es el tálamo. En el tálamo vuelven a hacer sinapsis ahí con neuronas integradoras
y de ahí mandan la información a la corteza parietal. Recuerden que la corteza parietal, el lóbulo parietal, es el duro en integrar la información sensorial. Este lóbulo establece relaciones con el lóbulo frontal, en un área de asociación parieto-frontal, y por supuesto le dice al lóbulo frontal, oye, activa tu vía piramidal para que retires la mano y no te quemes. Y así más o menos funciona esto. ¿Qué ha pasado en mi paciente? En mi paciente ha pasado que al parecer tiene un infarto cerebral que compromete grandes grupos de fibra, tanto motora, tanto sensorial. Este paciente no logra pronunciar palabras ni reconoce a sus familiares y ahí me sigo ubicando anatómicamente. Digo, si no logra hablar, si no reconoce las cosas, si no comprende las palabras, esto tiene que ver con centro de la inteligencia, con área motora del lenguaje, tiene que ver con sistema límbico, con comprensión, atención, memoria. Entonces, inmediatamente me voy a la vía de la comunicación. Fisiológicamente, el estímulo puede ser un estímulo visual o puede ser un estímulo auditivo. La información entra por el oído o entra por el aparato visual. De ahí va al área de Wernicke. Esta área de Wernicke es la llamada centro de inteligencia y está situada en el lóbulo temporal bien superior y bien posterior. ¿Para qué? Para establecer buena relación con el lóbulo parietal y para establecer buena relación con el lóbulo occipital que tiene que ver con la visión. De manera tal que cuando le llega la información, sea auditiva o sea visual, por ejemplo, cuando yo le pregunto quién es ella y él no reconoce quién es ella, no puede hablarme, o cuando le pregunto cuál es su nombre y no me puede contestar, ahí está actuando muy bien el centro de inteligencia buscando a ver cómo lo hago. Este centro de inteligencia, área de Wernicke, él tiene que seleccionar las palabras adecuadas para que luego el área de Broca las organice. De manera tal que el centro de inteligencia selecciona lo ideal y manda la información inmediata al área de Broca. Fíjense que ahí se está relacionando lo que les hablaba ahorita de las dos vías sensoriales y motoras. Vuelve también las fibras de este centro, también se afectan, están muy juntas. Área de Broca, y el área de Broca organiza las palabras y es el que es duro porque él está en el área prefrontal, por tanto está en un área puramente motora. De aquí del área de Broca, del área prefrontal, la información viaja por la corteza motora primaria y establece relaciones con las fibras que están a nivel del órgano de la fonación y me permite a mí emitir la palabra. Esta sería la vía de la comunicación. Es importante porque yo sé que cuando yo le pregunto a mi paciente, ¿cuál es tu nombre? Y mi paciente me dice 33, yo digo, el centro de Wernicke, el área de inteligencia, no procesó bien la pregunta. Por tanto, tiene una afasia sensitiva o de Wernicke. Si por el contrario, cuando yo le hago la pregunta al paciente, ¿cuál es tu nombre? Y el paciente me dice, es posible que él me haya entendido, pero no puede emitir palabras, solo vocaliza. Por tanto, digo, mi paciente tiene lesionada el área de Broca y tendría entonces una afasia motora. ¿Qué puede estar pasando en este paciente? Que haya compromiso de las dos áreas, yo creo que sí, y mi paciente puede tener una afasia mixta, tanto lesión sensorial, tanto lesión motora. Mi paciente tiene mirada desviada a la izquierda y esto es un signo que cuando yo lo veo
me orientan mucho. Nada más de mirar el paciente, su mirada me puede estar invocando a que la lesión está en ese hemisferio, hacia el lado izquierdo. Después yo lo voy a corroborar cuando lo examino y le aplico y le hago las maniobras de Barré-Mingazzini y me percato precisamente que mi paciente tiene una hemiparesia derecha a predominio braquial. Mi paciente está desorientado. Si mi paciente está desorientado, me ubico enseguida en área que integra la conciencia. Y yo sé que el área que integra la conciencia tiene que ver con la formación reticular del bulbo, donde está el centro excitatorio bulborreticular y el área inhibitoria bulborreticular. Si ellas dos se encuentran íntegras, mi paciente debe de estar consciente. Pero no solo eso, porque esta área establece circuitos neuronales, sinapsis neuronales, con el tálamo y la corteza cerebral. Por tanto, tiene que estar todo íntegro para que mi conciencia esté clara. Y yo sé que en este paciente no todo está íntegro. Puede ser que haya lesiones a nivel de corteza, a nivel de subcorteza, en la cápsula interna, a nivel talámico, que estén comprometiendo la conciencia. Por tanto, importante tener esto presente. Disculpen, muchachos. Mi paciente tiene una hemianopsia homónima, que quiere decir, me orienta también, fíjense que ya la mirada estaba desviada a la izquierda, me está diciendo que hay lesión de campo visual, de la mitad de un campo visual y del mismo lado de la lesión. Es decir, que estas alteraciones visuales que tiene mi paciente comprometen o me justifican también la lesión izquierda que tiene mi paciente. Fíjense que el paciente también tiene 160,90 milímetros de mercurio y yo tengo que ser muy cuidadoso cuando me llega un evento cerebrovascular. Una de las cosas primeras que hacemos es medir la presión. Yo le mido la presión e inmediatamente le calculo la TA media. La TA media, si es un evento isquémico, tiene que estar por debajo de 130 milímetros de mercurio. Y si es un evento hemorrágico, tiene que estar por debajo de 120 milímetros de mercurio. Cuando está por encima de estas cifras, entonces es que yo le pongo tratamiento inmediato para bajar la presión. De lo contrario, asumo que se trata de un mecanismo compensatorio para garantizar flujo sanguíneo cerebral. Y yo sé que hay un mecanismo inmediato que se llama respuesta isquémica del sistema nervioso central, que está muy relacionado con la actividad simpática. Si las fibras adrenérgicas cerebrales liberan adrenalina, ella busca su receptor alfa, produce vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión. Porque yo sé que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Qué bueno tener este mecanismo para que me aumente un poco la presión y me garantice flujo sanguíneo cerebral a un área que está isquémica. Quizás el área de necrosis ya no tiene solución, pero el área isquémica sí, el área de penumbra sí pudiera estar ayudándose con estas cifras tensionales en 160,90. Pero es que las catecolaminas también han viajado a los receptores beta que están en el nodo sinusal y le han dicho al nodo sinusal que trabaje un poco más rápido y se ha garantizado que el automatismo esté generando una frecuencia de 100 latidos por minuto. Por tanto, al aumentar la frecuencia me debe de mejorar un poco el gasto, porque yo sé que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico veces frecuencia cardíaca. Si me aumenta un poco el gasto, también me aumenta un poco la presión arterial. De manera tal que con estas
cifras tensionales y esta frecuencia cardíaca, yo no me preocupo. Estoy pensando que todo es mecanismo de compensación cardiovascular para ayudar al cerebro. Finalmente, este paciente tiene afectación del séptimo par craneal. ¿Qué me interesa? Que sepan examinarlo. Séptimo par craneal está en el puente y hay fibras también que llegan al bulbo. El facial yo lo divido en dos, superior e inferior, y tiene una porción motora y una porción sensorial. La porción motora, le digo a mi paciente que frunza el ceño, que mire hacia arriba, que cierre los ojos, y ahí estoy explorando esa parte del facial superior. Y la parte inferior, le digo a mi paciente que me enseñe los dientes, que se ría, que llene sus carrillos, sus mejillas de aire, y estoy explorando el facial inferior para ver si hay desviación de la comisura labial. En el paciente que está bien establecido, él no puede mantener el aire dentro de las mejillas, se le escapa. Y entonces yo digo, existe lesión del séptimo par. Cuando existe lesión tanto del facial superior como del inferior, yo digo que tiene mi paciente una parálisis facial periférica. Y esta no es tan grave. Es la que le aparecía a nuestros abuelos cuando se ponían a tostar el café y después abrían la nevera o se daban un baño. Eso es una parálisis facial periférica, a frigori. O la que pasa cuando el estudiante está jugando fútbol, regresa, abre la nevera y toma agua fría. Eso es una parálisis facial periférica a frigori, se ve también en algunos cuadros virales. Tenemos que hacer la diferencia con la que aparece en este paciente en las enfermedades vasculocerebrales, porque en los eventos vasculocerebrales solo hay afectación de la mitad inferior. Por tanto, no hay ningún problema con la visión en la parte del ojo. En la parálisis facial periférica, disculpen, hay un signo que no se me puede olvidar, que es el signo de Bell. También se le llama parálisis facial de Bell. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le mando a cerrar los ojos al paciente, el ojo que está paralizado se queda abierto. Y el Babinski bilateral y el sucedáneo son dos maniobras importantes que me permiten, cuando son positivos, diagnosticar que hay lesión de la vía piramidal. Por tanto, me confirman un tanto lo que ya había visto encima. Esta es la primera parte que habíamos visto en la discusión del caso. Vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte, una vez que ya hemos analizado los signos y síntomas, vamos a hacer el enfoque sindrómico. Y mi paciente tiene 5 síndromes neurológicos: síndrome hemipléjico, síndrome de estrechamiento de la conciencia, síndrome afásico, síndrome de disfunción de pares craneales y síndrome neurológico sensitivo. Recordemos también que este paciente tiene una hipertensión arterial, por lo tanto hay un síndrome de hipertensión arterial, y mi paciente tiene el antecedente de una diabetes mellitus, por tanto vamos a plantear, como esta diabetes está controlada, vamos a plantear un síndrome de disfunción pancreático endocrino. ¿Qué me interesa que tengan presente cuando ven un paciente con cualquier manifestación neurológica? Cualquier manifestación neurológica. Que hagan el enfoque como lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Puede ser, muchachos, que se nos corte el chat y volvemos y nos conectamos. Cuando a mí me llega un paciente con cualquier manifestación neurológica, enseguida yo evalúo estas causas y digo, ¿será que mi paciente tiene un tumor cerebral, una causa tumoral primaria? Pero digo rápidamente, como ya sé que los síntomas se instalaron hace un día, yo digo, no debe de ser,
porque el tumor cerebral, la forma de instalación es muy lenta, es de a poco, viene de 2 o 3 meses, no ha sido de forma tan rápida de un día. Recordar también que los tumores cerebrales, dentro de los más frecuentes están los del lóbulo frontal, que pudiera ser el de este paciente, pero produce trastornos del comportamiento por su gran relación con el sistema límbico. Entonces mi paciente no quiere bañarse, no quiere comer, tiene tristeza, está colérico, es decir, hay alteraciones, se nos escapa de la casa, hay alteraciones de su conducta. Y esto mi paciente no lo tiene. También los pacientes con tumores graves, con tumores importantes como los astrocitomas, recuerden el astrocito que era una célula importante, como los astrocitomas tienen muchas convulsiones y mi paciente tampoco las tiene. Por tanto, yo descarto que este paciente tenga un tumor primario cerebral. Tumor secundario, ¿por qué lo pongo? Para que recordemos siempre el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un cáncer que metastiza mucho cerebro. Por tanto, todo paciente, escuchen esto, todo paciente que me llegue con síntomas neurológicos, no olviden nunca pedirle una radiografía de tórax, buscando tumor pulmonar. La experiencia me dice, cuando trabajamos en unidad de ictus, nos llegaban pacientes y cuando veíamos que no subían a la sala con un rayo X de tórax, inmediatamente le indicábamos en sala un rayo X de tórax. Y para sorpresa nuestra, muchas veces encontramos se trataba de tumores pulmonares, de cáncer pulmonar. No quiero decir que sea una frecuencia inmensa, pero sí se va a presentar. ¿Y qué importancia tiene que nosotros en la emergencia podamos hacer este diagnóstico diferencial y en vez de mandarlo para una unidad de ictus, lo referimos para la unidad de oncología, donde debe de ser manejado este paciente? Entonces, eso es la importancia de los eventos tumorales o neoplásicos. Yo tengo que tener presente una segunda causa, que son las causas metabólicas. Y en este sentido me detengo con el diabético. Es un paciente diabético. Muchas veces los diabéticos salen, les agarra tarde en la calle, no pueden comer nada, se han puesto la insulina desde por la mañana o se han tomado la glibenclamida o la metformina y me hacen hipoglicemia. Llegan a la emergencia con una manifestación neurológica, muchas veces con hemiplegia. Le digo, tuve esta experiencia de médico recién graduado. Me llegó un paciente con una hemiplegia, inmediatamente pensé se trataba de un ictus. Cuando llamé al residente de mayor nivel, que él lo evalúa, dice, Luis, este paciente es diabético, vamos a ponerle destroza inmediato. Y cuando se le puso la destroza, el paciente comenzó a mejorar y su defecto neurológico se quitó. Por tanto, no olvidar nunca que dentro de las causas de manifestaciones neurológicas está la hipoglicemia. En tercer lugar, las causas infecciosas. Y dentro de estas causas infecciosas tenemos las meningoencefalitis. Recuerden que las meningoencefalitis tienen una triada: fiebre, cefalea y vómito. Y cuando yo examino a mi paciente, tiene signos meningios. Hay rigidez de nuca, hay Kernin y Brusinski positivo. Ya está compartido un vídeo en el Face de Juliana donde explora muy bien estas maniobras. Es importante que todos lo sepamos explorar. Por tanto, descarto estas manifestaciones, descarto una meningoencefalitis que es muy frecuente, es más frecuente en el niño que en el adulto. Un acceso cerebral me puede dar manifestaciones neurológicas, pero el acceso cerebral generalmente existe un antecedente. Mi paciente o tenía una amigdalitis, una sinusitis, una otitis, o tuvo una extracción dentaria. Por tanto, hubo algún foco primario que de ahí algún germen, un estafilococo, por ejemplo, ha viajado y ha llegado al cerebro y se ha
encapsulado y me ha producido un absceso cerebral. El absceso cerebral puede dar cualquier manifestación neurológica en dependencia del lugar donde esté, pero tiene algo típico y es que da fiebre, y es una fiebre prolongada o crónica, y mi paciente no tiene fiebre, por tanto descarto la posibilidad de un absceso cerebral. En cuarto lugar, las causas traumáticas. Trauma cráneoencefálico. Tengo que hacer la pregunta sí o sí, si él ha recibido algún trauma en la cabeza, si se ha caído, si ha llevado algún golpe, porque muchas veces lo que ha sucedido es esto. Tengo que examinar cabeza y cráneo buscando hematomas, heridas, para descartar que no sea un trauma craneoencefálico lo que tiene mi paciente. En quinto lugar, causas degenerativas. Las causas degenerativas tienen una instalación lenta y progresiva de semanas. Y aquí ponerle dos que son las más frecuentes. El Parkinson. Muchas veces el Parkinson se manifiesta como un hemiparkinson. Entonces las manifestaciones están de un solo lado y mi paciente no puede caminar porque tiene dificultad motora. Pero cuando yo examino a mi paciente, el Parkinson tiene tres cosas que son típicas: rigidez, temblor e hipoquinesia. Rigidez, hay una rigidez articular y se le llama en la exploración, cuando yo lo examino, signo de la rueda dentada. Búsquenlo luego en semiología, signo de la rueda dentada, y aprendan a hacer esa maniobra porque es muy importante en el paciente con Parkinson. Hay temblor, que es el temblor en cuentamonedas, como si estuviera contando monedas el paciente. Y el paciente es muy lento, hay hipoquinesia durante la marcha. Abre las piernas para caminar porque si no se cae. Recuerden que hay trastornos de las vías extrapiramidales. Entonces, descarto que se trate de un Parkinson. La esclerosis múltiple es un cuadro que da muchas alteraciones sensoriales y motoras, como este paciente, pero es de instalación lenta progresiva, aparece más frecuente en la mujer, puede haber convulsiones, hay cefalea, hay alteraciones visuales, por tanto, descarto se trate de una esclerosis múltiple. Y finalmente, las causas tóxicas, y les pongo una frecuente porque ustedes, la mayoría, son brasileros y hay muchos campesinos que utilizan los órganos fosforados para fumigar las plantaciones. Por tanto, siempre preguntar este antecedente: ¿se ha utilizado algún órgano fosforado? Porque muchas veces nos llegan los pacientes intoxicados por el mal, las medidas de seguridad no las han tenido en cuenta y nos llegan con manifestaciones neurológicas y solo ha sido que ha estado intoxicado con un órgano fosforado. Hasta aquí lo dejamos, se está acabando el tiempo. Volvemos y entramos para finalizar la explicación.